Bienvenidos todos a Capilla Calvario del Puente. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana, ya que no está tan frío, ya va cambiando el clima, gracias a Dios. Por favor, abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 1. Si alguien necesita una Biblia, por favor, alce la mano y nuestro hermano Armando, nuestro hermano Miguel, les llevará una Biblia a su asiento. Hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 1, versículos 8 al 12, pero antes de estudiar esos versículos de hoy, quiero darle un breve repaso y recordarles lo que Pablo dijo en los versículos anteriores, el 1 al 7. Primero, en el versículo 1, Pablo comenzó esta carta, este discurso, hablando de su llamado y su comisión como un apóstol de Jesucristo. Estaba estableciendo su autoridad. En cierto sentido, Pablo nos está dando sus credenciales ministeriales en ese versículo. En ese versículo, el versículo 1, vimos que Pablo se consideraba a sí mismo un esclavo de Jesucristo, un esclavo que había sido soberanamente llamado y apartado para predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego, en los versículos 2 al 4, Pablo deja muy en claro que el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, no era un mensaje nuevo, no era un mensaje que inventó Cristo ni inventó su iglesia, sino que era un mensaje viejo. La promesa de la venida del Mesías ya estaba establecido y estaba por todos lados en el Antiguo Testamento, iniciando con Génesis. Luego, en el versículo 5, Pablo presenta el llamado del Evangelio, o digamos la responsabilidad de nosotros hacia el Evangelio, y esa responsabilidad es vivir en obediencia a la voluntad de la palabra de Dios. Podemos decir que confesar a Cristo como Señor significa vivir bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas. Significa renunciar mi propia voluntad por la voluntad de mi amo, la voluntad de Cristo. Significa vivir para Él y no para mí. Luego, en el versículo 6 al 7, Pablo les recuerda a los cristianos de Roma y también a nosotros, que Dios nos ama inmensamente. Lo tengo que calificar. Los cristianos en Roma eran inmensamente amados por Dios, y también nosotros, todos los que hemos confiado en Cristo, Dios nos ama. Esas llagas de Cristo ofrecen el amor infinito del Padre hacia nosotros, hacia todos los que se arrepintieron de sus pecados y depositaron su fe por completo en la obra de Cristo en la cruz. Así que en esos 7 versículos vemos básicamente esto. Vemos 4 cosas. Vemos el siervo de Cristo, vemos la promesa de Cristo, vemos el llamado de Cristo y la bendición de Cristo. Es decir, el siervo de Cristo es Pablo. La promesa de Cristo es que Él cumplió la promesa del Antiguo Testamento, la profecía de Él. El llamado de Cristo es obedecerle. Y luego la bendición de Cristo es que nosotros recibimos ese amor incondicional del Padre por los méritos de Cristo. Así que en esos pocos versículos vemos que todo se trata de Cristo. El libro de Romanos gira en torno a Cristo. El Nuevo Testamento es cristocéntrico. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema y el mensaje central es la salvación a través de la persona y obra de Jesucristo. Este es el lente por el cual vamos a mirar todas las Escrituras y específicamente el libro de Romanos. Vamos a ver todo y notar que todo gira en torno a Cristo. Así que vamos a leer los versículos de hoy, versículos 8 al 12 del capítulo 1. Y está continuando Pablo su saludo a la iglesia, a los cristianos que están en Roma. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, del versículo 8 al 12.
Dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, a fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos, para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Vamos a orar. Glorioso Padre, te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, por todos los que están en este lugar en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu salvación, te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú nos viniste a rescatar, que tú no nos necesitabas, nosotros te necesitábamos a ti. Y así tú, automotivado, viniste a rescatarnos, a darnos vida, y no solo una vida aquí en esta tierra, una vida abundante aquí, sino una vida venidera, una vida eterna que nos espera después de esta vida terrenal. Sabemos que no merecemos nada bueno de tus manos, pero tú te has complacido darnos bendición tras bendición tras bendición. Así que ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones, a no solo guardarla como un almacén, sino ponerla en práctica en cada área de nuestras vidas. En esta mañana te quiero dar gracias por tu iglesia. No solo los que están aquí, sino los que están en Tecate, los que están en esta zona, los que están en toda la península de Baja California, todo el país de México, todo este continente y todo el mundo, Padre. Te quiero dar gracias por esa familia que nos has dado. Te quiero dar gracias que hoy y para siempre tú sostendrás a tu iglesia. Nada puede derrumbar tu iglesia, nada puede quitar de este mundo tu iglesia, Padre. Tú vas a hacer que ella permanezca fiel y firme. Así que pido en esta mañana por nuestros hermanos en Ucrania, esos hermanos que tenemos ahí que están con su país en una situación difícil. Pido, Padre, que tú les des en este tiempo una paz, un gozo, un amor sobrenatural, que ellos no desprecien esta situación, Padre, pero que tú les des a ellos el denuedo y la fuerza para enfrentar esta situación tan difícil, y no solo enfrentarla para ellos mismos, sino ir y proclamar tu evangelio a otros, sabiendo que ese país te necesita. Almas necesitan arrepentirse y creer en Cristo. Así que usa tu iglesia, Padre. Sabemos, así como tú usaste la iglesia primitiva en el libro de Hechos, y esa persecución que vino tú la usaste para esparcir tu evangelio, lo puedes hacer ahí en Ucrania, Padre. Así que te pedimos por ellos, cuídalos, provees por sus necesidades, dale más que nada ese aliento que ellos necesitan espiritual, que solo viene por medio de tu Espíritu, Padre. Ayúdales, te lo pido, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de realmente examinar los versículos de hoy, el 8 al 12, quiero decirles que vengo esta mañana con una presuposición. Yo presupongo que la persona que ha recibido la gracia de Dios, que ha probado la dulzura de la misericordia de Dios, que ha recibido el amor generoso de Dios, aquellos que en el versículo 7 Pablo se refiere como los amados de Dios, yo presupongo que ellos van a amar a Dios. Y no solo a Dios, pero a la iglesia de Dios. Este es, digamos, mi tesis en esta mañana. Esta es mi presuposición, y voy a intentar demostrarles de nuestro texto que esto es sumamente importante. Que amemos a Dios y que amemos a su iglesia.
Creo que en estos pocos versículos vemos una imagen hermosa de un corazón que ama a Dios porque refleja un corazón que ama la iglesia de Dios. En esta porción de las Escrituras vemos un corazón cristocéntrico, un corazón que ha sido capturado por Cristo, que ha sido envuelto por Cristo, que ha sido transformado por Cristo, por el amor de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Y ese amor lo ha motivado a amar a la iglesia de Dios, a otros cristianos. Debemos entender que en esta vida, en nuestra vida, la vida cristiana, hay una conexión inseparable entre amar a Dios y amar a la iglesia de Dios. Una persona que dice conocer y amar a Dios debe comprobarlo. ¿Y cómo lo comprueba? Por su amor hacia el resto del pueblo de Dios. En Efesios 1:23 y en 1 Corintios 12:12 se hace referencia a la iglesia o a los cristianos como miembros del cuerpo de Cristo. Esa es una bella imagen y me encanta esta imagen porque refleja cómo nosotros, los cristianos, estamos interconectados, estamos inseparables, dependemos unos de otros porque somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo, tú y yo deberíamos trabajar juntos, deberíamos ayudarnos unos a otros. Nuestro llamado es estar unidos en amor, no solo por nuestro bien, porque sí es para nuestro bien, pero es principalmente para que el mundo pueda ver en nosotros la gloria de Dios. Cristo oraba por sus discípulos, por sus seguidores, y le pedía al Padre que nosotros tuviéramos la misma unidad que hay entre Él y el Padre. Relaciones más cercanas no existen que la de Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es nuestro estándar. Eso es lo que nosotros debemos reflejar al mundo, la unidad y la gloria de Dios. Creo que este es el llamado que encontramos en estos versículos cuando Pablo abre su corazón a los creyentes de Roma. Usted tiene una hoja ahí, arribita dice que el título de este sermón es Un corazón cristocéntrico. De nuevo, significa un corazón centrado en Cristo, ¿no? Envuelto por Cristo. Y vamos a ver tres puntos en particular en esta mañana: la gratitud, la oración y la edificación. El versículo 8, vamos a ver la gratitud, es decir, un corazón cristocéntrico es agradecido por la iglesia. El punto número 2, versículo 9, y de hecho entra al 10, pero no supe cómo separarlo, así que 9 y entrando al 10, es la oración. Un corazón cristocéntrico ora por la iglesia. Y punto número 3, el final del versículo 10 y hasta el 12, la edificación. Un corazón cristocéntrico va a buscar la edificación de la iglesia. Va a querer, va a desear eso. Se va a esforzar a ser parte de esa edificación. Así que vamos a empezar con el versículo 8, el punto número 1, la gratitud. Un corazón cristocéntrico está agradecido por la iglesia. Dice el versículo 8 de nuestra sección de las Escrituras: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Una característica clave de una persona que ama a Dios es la gratitud que expresa hacia la iglesia. Así es lo que estamos observando aquí de las palabras de Pablo. Ahora quiero que tengan en cuenta que Pablo no conocía a estas personas personalmente, no como tú y yo nos conocemos. Él no conocía a ellos, pero solo había escuchado acerca de estos cristianos en Roma, pero sin embargo, eso no le impidió estar agradecidos por ellos y presentar su agradecimiento ante Dios. Debemos entender que la conexión que nosotros tenemos, los que estamos aquí, con otros hermanos y hermanas en otros lugares, y aunque no los conozcamos,
Eso no debería impedirnos de orar por ellos, de dar gracias por ellos. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos tú y yo dando gracias a Dios por nuestros hermanos? Mínimo por los que estamos aquí, los que están sentados a su lado. No contesten de nuevo, quiero que ustedes mediten en estas cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos agradeciendo a Dios por los que están sentados a nuestro lado? Muchas veces nosotros buscamos razones no para agradecer, sino para criticar. Un corazón cristocéntrico busca lo mejor en los santos, y eso es lo que estamos viendo aquí en las palabras de Pablo. Él está dando gracias, él no los conoce, pero está dando gracias por ellos. Y el motivo de la gratitud de Pablo es porque estos cristianos en Roma tenían un gran testimonio. Su fe era viva y perceptible y genuina. Esto fue motivo de gran regocijo. Dice que está agradecido porque por todo el mundo se habla de su fe. Wow. Está asombroso esta declaración, lo que dice Pablo aquí. Su fe habló por ellos. Ellos no necesitaban publicar sobre lo fieles y santos que eran en Facebook. No había radio. No había periódicos, no había televisión ni internet para publicar la obra que Dios estaba haciendo entre estos romanos. Su fe era tan evidente, tan visible, tan tangible, que se corrió la voz por todo el imperio romano sobre estos cristianos. Qué asombroso. En lugar de exaltarse a sí mismo, ellos practicaron lo que encontramos en Proverbios 27:2, y usted lo tiene ahí en sus notas. Dice, que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Estos romanos, estos cristianos romanos, permitieron que su fiel obediencia al Evangelio les ganara la alabanza de todo el mundo, incluida la alabanza del apóstol Pablo. Nuestro hermano Timoteo de las Escrituras, él tenía una reputación similar, una fe similar a la fe de los romanos. Leemos esto en Hechos 16:2, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¡Wow! ¡Qué cosa! Hablando de Timoteo, dices, hablaban de él elogiosamente el resto de la iglesia. Timoteo tuvo un gran testimonio ante Dios y ante los hombres. Es importante no tratar de separar esto. No decir, en la iglesia soy así, pero en el mundo soy asá. No. Todos sabían, tanto la iglesia, tanto los hombres como Dios, que Timoteo y que estos romanos tenían una buena reputación, una reputación de integridad y genuinidad. Ahora, si Pablo viviera hoy y estuviera escribiendo a los cristianos de Tecate o los cristianos de Rialto, ¿podría decir lo mismo de ti y de mí? Que nuestra fe es tan fuerte, tan activa, tan evidente, que se habla de nuestra buena reputación por todo el mundo. ¿Es digno de elogio? ¿Es digna de elogio nuestra reputación como iglesia y nuestra reputación como individuos? Debe ser. Ahora podemos aprender lecciones valiosas de tanto de Pablo como de sus lectores, los cristianos en Roma. De Pablo podemos aprender a alabar más a nuestros hermanos, a estar más agradecidos con Dios por los que nos rodean. Y de los romanos, los lectores, podemos aprender a permitir que la autenticidad de nuestra fe hable por sí misma en lugar de nosotros exaltarnos y jactarnos. Tú y yo debemos esforzarnos para vivir dignamente, para que las personas den gracias a Dios por los cristianos de Tecate y de Rialto.
De esa forma debemos vivir. Hemos llegado al punto número 2, versículo 9, también entrando un poquito al 10. Es el punto número 2, la oración. Un corazón cristocéntrico ora por la iglesia. Dice las Escrituras en el versículo 9 y una parte del 10. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Hasta ahí. Pablo dependía de las habilidades de Dios para hacer por los romanos lo que él no podía. Pablo no podía estar ahí con ellos físicamente para motivarlos, para animarlos, para fortalecer su fe. No podía, pero ¿quién puede? Dios puede. Nosotros necesitamos recordar que la oración no tiene límite de distancia. ¿Qué puedo hacer yo por los hermanos en Ucrania? Orar. Había un predicador que decía que a veces esperamos hasta que sea el último recurso ir a la oración. Lo más eficaz que podemos hacer es ir a la oración inmediatamente, ¿verdad? La oración no tiene límite de distancias. Tú y yo necesitamos estar continuamente orando por nuestros hermanos que están en lugares lejanos, sabiendo que aunque nosotros no podemos estar ahí físicamente para proporcionarle ningún tipo de alivio, ningún tipo de ánimo, Dios está ahí con ellos. Dios puede ayudar a nuestros hermanos en Ucrania. Él puede usar su poder, sus habilidades, su Espíritu Santo para confortar a esos hermanos. Ahora hay varios aspectos de esta oración, la oración de Pablo por los santos en Roma, que se me hacen interesantes, ¿no? Primero dice que Dios es su testigo, que Dios es su testigo. En otras palabras, no estoy mintiendo, podemos decir y no debemos hacerlo, pero lo juro, está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, es posible que ustedes no sepan que estoy orando por ustedes, pero déjame decirles que Dios lo sabe, que Dios tiene un catálogo de mis oraciones por ustedes registradas en el cielo. No sé si la hay o no, pero imagínense que hay un archivero en el cielo, donde todas tus oraciones por otros cristianos están ahí almacenadas en una carpeta con tu nombre. La pregunta es, ¿qué grosor tendría tu carpeta? ¿Sería tan delgada como un periódico o tan gruesa como una enciclopedia? Todas las cosas que les estoy preguntando son cosas que yo estoy meditando toda la semana. ¿Cómo está mi carpeta en ese archivero en el cielo? Está muy delgada, lamentablemente. Pero podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Debemos orar por los santos. Debemos orar para que Dios les dé fortaleza, que los anime, que los aliente y que madure la fe de su pueblo. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él es soberano, Él es poderoso, Él es fiel para responder nuestras oraciones a pesar de la distancia, según su buena y su perfecta voluntad. También nos dice en el versículo 9 que Pablo oraba por los santos en Roma sin cesar. No sin César, sin cesar. Pablo le dice algo similar a la iglesia de Tesalónica cuando les dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Ahora, una declaración aquí como esta puede ser un poquito confusa para alguien. ¿Literalmente debo orar sin cesar? ¿Qué significa orar sin cesar? Bueno, orar sin cesar, y les voy a dar un contraste, porque el contraste crea claridad. Así que antes de ver lo que significa orar sin cesar, vamos a ver lo que no significa orar sin cesar.
Orar sin cesar no significa que nosotros debemos vivir en un monasterio como monjes, orando todo el día y toda la noche, completamente aislados del mundo. ¿Cómo vamos a hacer la luz del mundo si estamos aislados? No funciona. No significa, de hecho, no puede significar en absoluto de que debemos orar 100% de nuestra vida. Es decir, 24 horas al día. Es imposible, no podemos. Lógicamente es imposible estar orando 100% de nuestra vida. El hecho de que Pablo tomó tiempo para dictar esta carta, para que Tercio la escribiera, implica que Pablo cesó de orar. ¿Me están siguiendo? Ahorita estaba dictando esta palabra, ¿no? Esta carta, y Tercio la estaba grabando según el capítulo 16 de Romanos. Entonces no estaba orando, estaba hablando. Así que tuvo que cesar de orar al menos hasta que se terminó la carta. Nosotros no podemos orar 100% del tiempo. Prácticamente hablando, no sé tú, pero yo necesito comer. Y como mucho. Debemos trabajar, debemos dormir, debemos reunirnos, debemos cuidar de nuestros niños. ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces, ¿qué significa entonces orar sin cesar? Ya que vimos que no significa orar 100% del tiempo. No puede. Significa orar con la mayor frecuencia posible. Es decir, orar con regularidad y hacer de oración, digamos, un estilo de vida. En otro sentido, podemos decir que orar sin cesar es no desistir de la oración, perseverar, no cansar en la oración. Por ejemplo, si tú tienes una situación en particular en tu vida donde tú quieres y tú deseas desesperadamente que Dios obre, pues te voy a recomendar que no ceses de orar, que no pares de orar, que tú continúes orando día tras día, año tras año, si fuese necesario, década tras década, pero no ceses de orar, ora sin cesar. Orar sin cesar habla más de la calidad de nuestra vida de oración que de la cantidad de nuestro tiempo en oración. No pretendo minimizar la importancia de la cantidad de oración, pero debemos tomar algo muy en cuenta. Necesitamos entender que la cantidad de oración será diferente dependiendo de las circunstancias de cada persona, de cada cristiano. De nuevo, si tú tienes hijos, lo siento, tú vas a orar menos que la persona que no tiene hijos. Va a suceder. Debemos orar con mayor frecuencia, pero nosotros debemos entender que todos vamos a orar diferente dependiendo de nuestras circunstancias. Por lo tanto, el llamado, de nuevo, no es orar 100% del tiempo, tanto como lo es aprovechar 100% de las oportunidades que tenemos para orar. Debemos orar en todo tiempo, debemos orar en todas circunstancias, podemos decir. Si nosotros estamos trabajando, puedes orar mientras trabajas. Si tú estás desayunando, puedes orar mientras desayunas. Donde sea, no hay nada que te impide orar a Dios. Puedes orar y debes orar, debemos orar, en todas las circunstancias, y no solo en todas las circunstancias, pero tenemos un montón de variedad de oraciones que podemos orar. Por ejemplo, podemos dar oraciones de acción de gracias. Podemos orar hacer oraciones de intercesión por nuestros hermanos, por los que están en Ucrania, por ejemplo. Podemos dar oraciones de súplica, ruegos, pidiéndole a Dios por algo. Podemos orar oraciones de arrepentimiento, porque pecamos. Podemos orar oraciones de adoración, simplemente
dándole gracias a Dios por su gloria. Así que podemos orar en todas circunstancias y podemos orar en mucha variedad de oraciones. Y no solo por nosotros, sino también por el resto de los santos. Así que aquí vemos primero que un corazón cristocéntrico es agradecido con Dios por su iglesia. En segundo lugar, un corazón cristocéntrico ora por dicha iglesia. Y en tercer lugar, punto número 3, versículos 10 al 12, un corazón cristocéntrico busca edificar a la iglesia. Así que ya vimos que Pablo dijo que ahí era el principio del versículo 10, que en sus oraciones, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 10, implorando que ahora, a fin por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Un corazón cristocéntrico busca edificar a otros cristianos. Hay mucho que observar aquí en estos pocos versículos, pero en el versículo 10 expresa su gran deseo, Pablo, de ver a estos romanos en persona. No basta esta carta, necesito verlos. Aquí en el versículo 11 va más profundo y encontramos una mirada extraordinaria al corazón del apóstol cuando dice, anhelo verlos. No dice simplemente, oye hermanos, pues ojalá algún día pueda pasar por ahí y los saludo. Dice, anhelo verlos. Dice, tengo un profundo anhelo de verlos cara a cara. Estoy insatisfecho hasta que los pueda ver de frente. Esto es lo que nos falta en la iglesia moderna. No es una crítica, es una realidad. Estoy hablando de la iglesia mundial. Necesitamos prender las luces y quitar todo lo extra y regresar al principio. Tener nosotros un afecto ferviente por ver a nuestros hermanos, por reunirnos personalmente con otros cristianos para servirlos a ellos y ser servidos por ellos y de esa forma edificarnos unos a otros. Ahora, recuerdo hubo un tiempo en mi vida como cristiano donde iba a una iglesia donde yo me sentía un poquito desconectado tal vez, porque cuando yo llegaba a la iglesia era rutina, no tanto para mí, ¿no? Pero noté que la iglesia era rutina. Estaban ahí los hermanos, tú venías y los saludabas. Oh, hola hermano, Dios te bendiga. Oh, sí hermano, ajá, sí. O Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nunca en una de esos domingos o jueves cuando iba a la iglesia, ni uno de esos domingos fue recibido con un hermano Daniel, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano. Era rutina y nada más. Nos falta lo que estamos viendo aquí en las palabras del apóstol Pablo, nos falta un afecto ferviente, un amor, un deseo, un anhelo de vernos. Muchos cristianos están perfectamente contentos en aislarse y ver la iglesia en línea. Pero esto derrumba por completo lo que estamos viendo aquí acerca de la edificación de la iglesia. Dios no la diseñó para que sea edificada tras un televisor.
No sé si uno de ustedes sabe esto, pero la palabra griega para iglesia es la palabra eclesia y significa literalmente asamblea o congregación. Ahora, la pregunta es, ¿acaso alguien puede sintonizar un sermón en línea y decir que es parte de la iglesia, de la asamblea, de la congregación? Si alguien dice, voy a asistir a la iglesia en línea y eso es suficiente, mientras está aislado de la congregación, es una contradicción en términos. No podemos ser parte de la asamblea solos. ¿Sí me entienden, verdad? No podemos. Es una contradicción en términos, de nuevo. Para que seas la iglesia, debes ser parte de la asamblea, de la congregación. Ahora, no soy legalista. No me entiendan de que si alguien no se reúne, no es salvo. Somos salvos solo por la fe en Jesucristo. Pero no podemos decir, somos la iglesia, somos la asamblea, en mi casa solo, no puede. Solo cuando nos reunimos físicamente, alegremente y continuamente, podemos experimentar la edificación mutua que Dios diseñó y que Pablo anhela para su vida y para la vida de la iglesia. La edificación espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros ocurre, uno, cuando nos reunimos bajo la predicación de la sana doctrina. Dos, cuando nosotros entonamos con una sola voz a nuestro Salvador cantos de adoración. Tres, cuando oramos unos por otros y nos preocupamos unos por otros. Y número cuatro, cuando usamos nuestros dones para fortalecernos y animarnos mutuamente. Al comienzo de este versículo, de este sermón, les comenté que la Biblia hace referencia a la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora quiero que ustedes piensen conmigo, ¿hay alguna parte de tu cuerpo físico que es inútil o que no sirva para nada? No, ¿verdad? Necesitas todas tus partes, todos tus miembros. Todos los miembros de tu cuerpo tienen un propósito y cumplen una función específica. Y así es con el cuerpo de Cristo. Todos los miembros son útiles y valiosos y cada uno tiene dones distintos que Dios le ha dado y todos ustedes, los que están aquí, tienen algo que aportar a la edificación del cuerpo. La gran pregunta es, ¿estás usando tus dones para edificar a los que te rodean? Ahora, quiero aclarar algo. Esta iglesia ha crecido en esta área. No los estoy condenando porque honestamente veo lo contrario. Veo que esta iglesia está creciendo precisamente en esta área y lo ha estado haciendo por mucho tiempo. De hecho, lo digo y pues ojalá nadie se ofenda, pero cuando yo recién tomé el púlpito y habíamos llegado hace poco a esta iglesia, hasta querías, oye hermano, no te vayas, quédate, tómate un cafecito, por favor. Se terminaba el sermón y vámonos a la puerta, todos. Ahora no los podemos correr. Ahora se quedan. Ahora ahí veo a Armando apagando las luces. A ver si se van. Yo creo que esta iglesia ha aprendido esta lección de que estamos aquí para edificarnos mutuamente, que no estamos aquí para otras cosas, estamos aquí para dar y recibir. Ahora, la edificación mutua no es exclusiva de nuestras reuniones, tampoco quiero que entiendan eso.
de que solamente los miércoles, si vienes, vas a ser bendecido y vas a ser útil, y cuando vienes el viernes y los domingos, solamente en ese contexto vas a ser una bendición y vas a ser bendecido. No quiero que entiendan eso, que no quiero que interpreten eso de esa forma. Nuestro cuidado y nuestro afecto edificador por otros cristianos debe ser algo constante. Deberíamos nosotros, entre hermanos y entre hermanas, llamarnos entre semana, mandarnos algún mensajito. Oye, hermano, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones. Algo. Podemos pasar tiempo fuera de la iglesia también para animarnos, para fortalecernos unos a otros. Ser la iglesia significa entregarnos y comprometernos con el crecimiento de todo el cuerpo a través del amor práctico y el compañerismo. Romanos 12:15 describe a la vida cristiana como gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. No dice solamente los domingos. La iglesia está llamada a estar más que simplemente intelectualmente y doctrinalmente unida y conectada. Está llamada y estamos llamados a estar unidos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Sí, la doctrina es parte de eso, pero no es todo. Debemos nosotros experimentar este hecho de que si una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo debe sentirlo. ¿Sí o no? Si tú tienes un dolor de cabeza, ¿que no te molesta todo? Si un hermano o una hermana tiene un dolor de cabeza, espiritualmente hablando, todo el cuerpo debe sentirlo. Alexander McLaren dijo esto sobre el intenso afecto y deseo de Pablo de edificar a los cristianos en Roma. Escuchen, dice, es muy corto, pero escuchen. Había mucho que recibir y mucho que dar. De Pablo y los romanos había mucho que dar, de recibir y mucho que dar. Y entre nosotros, mis amados hermanos, hay mucho que recibir y mucho que dar. Desde el liderazgo de esta iglesia hasta los que están sentados en las bancas, hay mucho que recibir y mucho que dar. Debemos entender que el apóstol Pablo no caminaba sobre el agua. Él no era un hombre fuerte y sin pecado. Era débil, era frágil, era necesitado. Él pedía en Efesios capítulo 6 oración para que él pueda tener, o que Dios le dé el denuedo para compartir el evangelio. Oye, tú eres el apóstol y necesitas oración para compartir el evangelio, porque él era débil. Él era frágil, él necesitaba a otros hermanos. Piénsalo. De nuevo, Pedro, Pablo, todos los líderes de la iglesia necesitaban ser edificados por el resto de los cristianos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el hecho de que yo esté en el púlpito y que tú estés sentado ahí no significa nada. No soy mejor que tú, no soy más fuerte que tú, no tengo más talento que tú, no soy intocable ni intachable. En realidad soy débil, soy frágil. Yo, mis amados hermanos, necesito a cada uno de ustedes. Y ustedes me necesitan a mí. Y ustedes se necesitan unos a otros. Si no hay nada más que se lleven a casa y se lleven en su corazón de este mensaje, que sea eso. Que yo los necesito, que ustedes me necesitan y ustedes se necesitan. La realidad del asunto es que como el cuerpo de Cristo, dependemos unos de otros, nos guste o no. Tal vez esto no es fácil para ti. No es fácil para mí. Yo soy bien introvertido. Yo prefiero aislarme en mi casa, cerrar las ventanas y no saber nada
llegar el domingo y aleluya, gloria a Dios. Así soy yo por naturaleza, por mi naturaleza pecaminosa. Realmente prefiero no saber nada de nadie. Más personas, más problemas. Tal vez tú eres como yo, un pecador que prefiere eso. Necesitamos ayudarnos, esforzarnos y apoyarnos, animarnos a amarnos unos a otros. No es fácil, no será fácil, pero debemos hacerlo. Necesitamos lograr ser el cuerpo que Dios quiere que seamos, un cuerpo lleno de amor fraternal en Cristo. ¿O no? De nuevo, Alexander McLaren dijo algo también muy importante. Yo creo, lo tomé como muy importante en este mismo contexto. Él, hablando de su experiencia con su congregación, dice esto acerca del amor entre cristianos. Dice: a menos que exista este afecto cristiano fraternal, cuanto antes nos separemos tú y yo, mejor. Es decir, si no hay un verdadero amor y afecto en tu corazón o en mi corazón por los hermanos que nos rodean, es mejor seguir nuestro camino, encontrar otro lugar. Si estamos aquí solo para criticar y no para bendecir, si estamos aquí solo para recibir y nunca dar, no estoy hablando de dinero. Estamos aquí para recibir y no dar, si estamos aquí meramente por ganancia intelectual, si no estamos aquí para amar y edificar a otros, entonces ¿por qué estamos aquí? Lo he dicho muchas veces en diferentes circunstancias y lo voy a decir en esta vez. Si nos falta el amor, mejor cerremos las puertas. Es mejor. Cada quien por su camino. Debemos estar comprometidos en venir, ser de bendición y ser bendecidos, no solo una, cada uno de nosotros. La Biblia es clara en que tú y yo debemos trabajar en conjunto, que debemos desear ayudarnos y bendecirnos unos a otros como el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. Nuestra conexión al resto del cuerpo debe ser profunda y práctica. De nuevo, profunda, porque tenemos espiritualmente el mismo espíritu morando en nosotros que nuestros hermanos y estamos bajo la misma doctrina. Debemos estar profundamente anclados y conectados unos con otros, pero de forma práctica. De forma práctica, que te llamo y me llamas y estamos viviendo la vida juntos. Ahora quiero compartir algunos versículos con ustedes que tienen ahí en sus hojas, que muestran esta realidad, la realidad de que somos un cuerpo y debemos estar juntos y debemos preocuparnos los unos por los otros y edificarnos unos por los otros. Dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos que unos a otros. Efesios 4:2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose que unos a otros en amor. Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Colosenses 3:13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Hebreos 10:24 al 25, considerémonos, todos considerémonos cómo estimularnos unos a otros a que al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos que unos a otros y mucho más. Tomen en cuenta, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día del regreso, de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Conforme más tiempo pase,
más conectados, más esfuerzo necesitamos hacer. Proverbios 27:17, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros. Eso no es fácil. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y al final, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como están haciendo. Así es, ese es el versículo para ustedes. Ya lo están haciendo, sigan. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a obedecer cualquiera de estos mandamientos de la Escritura? ¿Cómo vamos a cumplir con estos versículos de los unos a los otros, a menos que verdaderamente amemos a Dios y amemos a su iglesia con un amor y un afecto profundos e inquebrantables? ¿Amas al pueblo de Dios? ¿Anhelas reunirte con otros santos, con otros cristianos? ¿Deseas edificar a otros y ser edificado por ellos? ¿Te das cuenta? Cada uno de ustedes se da cuenta que es útil y valioso para el propósito de edificar la iglesia de Dios. Todos. No hay uno que no sirva, no hay uno que no importa. Todos son valiosos. Ahora, esta lista de versículos que acabamos de leer solo se pueden cumplir cuando nosotros nos reunimos con otros cristianos, cuando nos juntamos. No hay el uno al otro, sino más hay uno. Tú y yo no fuimos salvos para estar aislados e independientes de otros cristianos. No fuimos salvos para ser, como dice Armando, llaneros solitarios. Fuimos salvos para ser unidos y vinculados con el resto de los creyentes, particularmente en nuestras iglesias locales, donde nosotros consideramos que sea nuestro hogar espiritual. Allí, más que nada, debemos estar unidos y vinculados. Quiero concluir con esto. La iglesia es mucho más que un club. Es una familia. Según las Escrituras, es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tú y yo somos miembros de ese cuerpo. Cada uno de ustedes es valioso y útil. Démonos cuenta que yo no soy la iglesia, sino que nosotros colectivamente somos la iglesia, la asamblea, la congregación. Somos un grupo de personas salvas por gracia, a quienes Dios ha unido y entretejido en esta vida y en la vida venidera. Por tanto, con esto en mente, con este corazón cristocéntrico, demos gracias a Dios unos por otros. Oremos unos por otros y busquemos edificarnos mutuamente unos a otros. Vamos a orar. Bendito Padre, tú has sido tan bueno con esta iglesia. Es realmente asombroso ver todo lo que has hecho con los que están aquí. Los que has traído, los que tienen más tiempo que otros y los que tienen menos tiempo. Tú has hecho una obra en cada uno de ellos. Es indudable lo que has hecho en este lugar, porque yo lo veo. Yo puedo testificar
Padre, que estos principios, aunque solamente sea un recordatorio para cada uno de mis hermanos, estos principios ya están guardados en los corazones de tus hijos en este lugar. Ayúdanos, Padre, a no afanarnos de cosas innecesarias, de cosas secundarias, de cosas que no tienen provecho, sino que ayúdanos a siempre estar firmes en lo que realmente importa, y no son las luces, sino que es estar unidos y vinculados en amor, preocupándonos, orando y edificándonos unos a otros. Ayúdanos en esta semana, Padre, a ser conscientes de nuestros hermanos. Danos ese impulso de mandar un mensaje, hacer una llamada, mandar un correo, dar algún saludo, pasar por la casa de alguien en esta semana. Ayúdanos a no ser una iglesia superficial e indiferente, sino ayúdanos a ser la iglesia que tú nos has llamado a ser, una iglesia unida en todos los aspectos. Te doy gracias, Padre, por tu iglesia, en particular por esta iglesia en esta mañana. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.